Un nuevo jefe de policía entra a su departamento de incógnito. Con la intención de observar a sus oficiales sin filtros ni máscaras, decide mezclarse entre ellos, pero cuando un oficial blanco le escupe en la cara, pensando que es un don nadie, toda la sala queda a segundos de una revelación impactante que dejará a todos boquiabiertos. Era una sofocante mañana de martes en agosto, cuando Richard Nelson, recién nombrado jefe de policía, bajó de su auto en el corazón de Blue Ridge, un pequeño pueblo escondido entre las colinas de Carolina del Norte. Vestido con una camisa de cuadros sencilla, jeans desgastados y unos tenis rayados, definitivamente no parecía alguien que había pasado 2 décadas escalando dentro de las fuerzas del orden, y esa era justamente su intención. Richard creía en ver las cosas como realmente son, no a través del lente pulido de reuniones programadas o recepciones ensayadas. Como hombre negro asumiendo un cargo de liderazgo en un departamento marcado por rumores de mala conducta, quería observar todo sin filtros. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que mezclándose con los demás? El estacionamiento del departamento estaba lleno de movimiento, con oficiales entrando y saliendo. Richard observó el entorno, notando las charlas relajadas y algunas miradas ocasionales dirigidas hacia él. Nadie parecía reconocerlo, lo cual no era sorprendente. Su nombramiento se había anunciado apenas unos días antes, y él había optado por no hacer pública su llegada hasta la inspección oficial más tarde esa mañana. Ajustó la visera de su gorra y respiró profundo. El peso de su misión, erradicar la toxicidad enraizada dentro de la corporación, recaía sobre sus hombros. No era ajeno a la resistencia, pero sabía que este trabajo lo pondría a prueba de maneras que aún no podía imaginar. Al acercarse al edificio, escuchó a lo lejos el sonido apagado de unas risas. Richard entró por la puerta lateral del departamento, pasando desapercibido entre el murmullo de las conversaciones informales y el timbre constante de los teléfonos. El piso de azulejos brillaba bajo las luces fluorescentes y el olor a café viejo impregnaba el aire. Caminó despacio, observando la dinámica a su alrededor. Grupos de oficiales se reunían cerca de los escritorios, algunos contando anécdotas, otros revisando documentos. Nadie le prestó atención hasta que se detuvo cerca de la sala de descanso. ¡Tú! Una voz cortante interrumpió el bullicio. Richard se giró y vio a un oficial blanco acercándose con pasos largos, una sonrisa arrogante en el rostro. La placa decía, Oficial Daniels. Detrás de él, algunos otros oficiales estaban recargados contra la pared, observando la escena con interés. Richard abrió la boca para hablar, pero Daniels no le dio oportunidad. ¿Te perdiste o qué? Aquí no es ningún refugio, dijo el oficial, con un tono cargado de desprecio. Lárgate con tu mugrero a otro lado. Richard se quedó paralizado. Las palabras le golpearon como un puñetazo. No sabía si debía corregir al hombre de inmediato o dejar que la escena se desarrollara un poco más. Antes de que pudiera decidir, Daniel se acercó, elevando la voz para que los demás pudieran escuchar mejor. ¿No me oíste? Lárgate. No necesitamos gente como tú por aquí. Risas estallaron entre los que observaban y Richard apretó la mandíbula, el corazón latiéndole con fuerza. Intentó hablar, pero Daniels se inclinó aún más, con el rostro a unos centímetros del suyo. Entonces, sin previo aviso, el oficial le escupió directamente en la cara. El tiempo pareció detenerse. Richard contuvo la respiración al sentir la saliva caliente resbalando por su mejilla. Alrededor, las carcajadas aumentaron. Un policía golpeó la mesa, doblándose de risa, mientras otro murmuraba algo sobre enseñarle a la chusma cuál es su lugar. La mente de Richard giraba. Sentía el pulso retumbando en los oídos, pero mantuvo la compostura. Metió la mano en el bolsillo, sacó un pañuelo y se limpió el rostro con movimientos lentos y controlados. ¿Así es como tratan a todos los que entran por estas puertas?, preguntó con voz tranquila pero firme. Daniels mostró una sonrisa torcida. Solo a los que no pertenecen a este lugar. El grupo volvió a reír, pero Richard no dijo nada más. Simplemente se dio la vuelta y caminó por el pasillo, dejando atrás a los oficiales. Mientras avanzaba hacia la sala principal de la comisaría, el altavoz del intercomunicador chirrió,
llamando a todo el personal a la sala de instrucción. Había llegado el momento. La sala de instrucción estaba llena de conversaciones mientras los oficiales iban entrando. Algunos con tazas de café, otros riendo de chistes internos. Richard entró por una puerta lateral, ahora sosteniendo una carpeta con el sello oficial del departamento. Se mantuvo fuera del campo de visión, observando cómo la sala se llenaba de rostros familiares, algunos aún riéndose del incidente anterior. Al frente de la sala, el capitán Harris, un hombre corpulento con un bigote canoso, pidió silencio. «Bien, equipo, vamos a calmarnos. Hoy tenemos una presentación importante». Los oficiales guardaron silencio. La curiosidad se palpaba en el ambiente. Daniels estaba recargado contra la pared, con los brazos cruzados y aún con la misma expresión arrogante en el rostro. Estaba claramente satisfecho con su mañana. El capitán Harris carraspeó. Como muchos ya saben, el jefe Caldwell se jubiló el mes pasado. Estábamos esperando a su reemplazo, y es un placer presentarles a nuestro nuevo líder, un hombre con una trayectoria impresionante y una visión clara para este departamento. Richard dio un paso al frente, con pasos firmes y controlados. La sala se congeló mientras se dirigía al podio, su presencia capturando toda la atención. Colocó la carpeta sobre el atril y recorrió la sala con la mirada. Su postura serena solo aumentaba la tensión. La sonrisa de Daniels se desvaneció. El color desapareció de su rostro al reconocer a quien tenía delante. Los demás oficiales intercambiaron miradas incómodas. Algunos susurraban, otros miraban a Richard con los ojos muy abiertos. «Buenos días», comenzó Richard, con voz firme. «Mi nombre es Richard Nelson. A partir de hoy soy su nuevo jefe de policía». El silencio era ensordecedor. El rostro de Daniels se tornó intensamente rojo, y toda su arrogancia se desvaneció. La mirada de Richard se posó sobre él, manteniéndola un segundo más de lo necesario antes de recorrer el resto de la sala. «Cuando llegué aquí esta mañana», continuó Richard, «entré con ropa común porque quería ver el departamento sin filtros. Lo que presencié fue revelador». Un murmullo recorrió la sala, pero Richard levantó la mano pidiendo silencio. «En el poco tiempo que llevo aquí, ya he visto comportamientos que no solo son poco profesionales, sino completamente inaceptables. Quiero dejar algo muy claro. La cultura que se permitió crecer en este lugar termina hoy». La sala permaneció inquietantemente callada, el peso de sus palabras comenzando a asentarse. Daniels se removía incómodo, con la mirada clavada en el suelo. Richard dio un paso al frente, acercándose al borde del podio con un tono afilado pero controlado. «El respeto no es opcional. Es la base de lo que hacemos como agentes del orden. Sin él, fallamos no solo entre nosotros, sino con la comunidad que juramos proteger». Dejó que el silencio llenara la sala por un momento, observando cómo los oficiales se incomodaban bajo su mirada. Esta mañana algunos de ustedes se rieron creyendo que solo estaban poniendo en su lugar a otro hombre sin poder, pero permítanme recordarles algo. Toda persona que entra por esas puertas merece respeto, lleve o no una placa. Sus palabras cortaron la sala como una navaja. Nadie se atrevió a moverse. Richard dejó que el silencio se prolongara, su mirada firme e inquebrantable. La tensión se podía palpar. Cada oficial sentía con claridad el peso de sus palabras. Daniels volvió a moverse, el sudor formándose en su frente, pero Richard aún no había terminado. «Entiendo que los cambios no son fáciles», dijo con voz firme y llena de autoridad, «pero quiero que quede claro, no habrá tolerancia hacia conductas que falten al respeto a la dignidad de ninguna persona, ya sea colega, civil o quien sea». Bajó del podio y caminó lentamente hacia los oficiales. Su presencia era imponente, pero el tono de su voz transmitía una intensidad contenida. «Oficial Daniels», dijo Richard, deteniéndose a pocos pasos de él. Daniels se estremeció, su postura arrogante completamente destruida. «Usted», continuó Richard, mirándolo directamente a los ojos, «representa todo lo que está mal en este departamento. Cuando me escupió en la cara, no solo me faltó al respeto a mí, le faltó al respeto a la placa,
al juramento y a la comunidad que juramos proteger. Jefe, yo no sabía, balbuceó Daniels. Ese es precisamente el problema, interrumpió Richard con voz cortante. No le importó saber. No se detuvo ni un segundo a pensar antes de actuar, porque asumió que el hombre frente a usted no importaba. Y esa suposición es exactamente la razón por la cual este departamento ha perdido la confianza de las personas a las que debería servir. La sala permaneció en silencio, cada oficial inmóvil en su lugar. Richard dirigió su atención al resto del grupo. Lo que presencié no fue solo el error de un hombre, fue una cultura donde el acoso y el prejuicio no solo se toleran, sino que se celebran, y eso termina ahora. Dio algunos pasos de regreso hacia el podio, su voz elevándose ligeramente. He pasado mi carrera luchando por la justicia, no solo en las calles, sino dentro de las paredes de departamentos como este. El cambio no es fácil y no va a suceder de la noche a la mañana, pero prometo lo siguiente. Mientras yo sea el jefe, esta comisaría operará con integridad, respeto y responsabilidad. Richard hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran en el silencio. Luego, con una leve señal hacia el capitán Harris, concluyó: con efecto inmediato, el oficial Daniels queda suspendido, sujeto a una investigación interna. Y para quien piense que esto es solo una palmada en la muñeca, piénselo bien, esta es la primera de muchas acciones. Suspiros de asombro recorrieron la sala. El rostro de Daniels se tornó rojo, su mandíbula se tensó mientras evitaba la mirada de sus compañeros. Richard, impasible, se mantuvo firme. Esto no se trata de castigo, dijo con firmeza. Se trata de establecer un estándar. Si no estás dispuesto a cumplirlo, este no es el lugar para ti. Lanzó una última mirada a la sala, haciendo contacto visual con cada oficial. Si estás listo para mejorar, para ser mejor, entonces seguiremos adelante juntos. Pero que quede claro, voy a exigir responsabilidad en cada paso del camino. La reunión terminó con un silencio denso. Los oficiales salieron de la sala sin los típicos murmullos. Richard permaneció en el podio por un momento, observando cómo Daniel se marchaba furioso, con el rostro entre la vergüenza y la rabia. Los demás evitaban mirarlo, con expresiones que iban desde la culpa hasta una reflexión silenciosa. De regreso en su oficina, Richard se sentó en su escritorio y soltó un suspiro profundo. Sabía que esto era apenas el comienzo. Años de actitudes arraigadas no cambiarían de un día para otro, y para algunos quizás nunca cambiarían. Pero él no había venido a Blue Ridge para hacer amigos. Había venido para hacer la diferencia. El teléfono sobre su escritorio sonó. Era el capitán Harris. Jefe, solo quería decir, manejó esto mejor que la mayoría lo habría hecho, dijo Harris, con voz algo vacilante. Gracias, capitán, respondió Richard. Pero el trabajo real empieza ahora. Quiero un análisis completo del historial de Daniels sobre mi escritorio para mañana. Quejas, reportes de incidentes, todo. Claro que sí, dijo Harris, antes de dudar por un segundo. Y, jefe, creo que hoy sacudió a varios de ellos, en el buen sentido. Richard colgó, permitiéndose un breve momento de satisfacción antes de sumergirse en la pila de papeles frente a él. En las semanas siguientes, la comisaría se convirtió en un lugar distinto. Oficiales que antes reían con las tonterías de Daniels ahora lo evitaban por completo, mientras los rumores sobre su suspensión se esparcían por el departamento. Richard se aseguraba de caminar por los pasillos con frecuencia, saludando a todos los que se cruzaban en su camino. Su presencia, un recordatorio constante de su liderazgo. Algunos oficiales realmente empezaron a asimilar el cambio. La oficial Reyes, una recluta más joven, se acercó a Richard un día y admitió que había sido cómplice de la cultura tóxica por miedo a represalias. «Quiero mejorar, jefe», dijo con sinceridad. «Eso es todo lo que pido», respondió Richard con voz amable pero firme. «Todo empieza contigo». Pero no todos estaban dispuestos a cambiar. Daniels apeló su suspensión, alegando un trato injusto. Richard se mantuvo firme, convencido de que la responsabilidad no era opcional. La revisión interna del departamento reveló una serie de quejas anteriores contra Daniels,
desde uso excesivo de la fuerza hasta comentarios inapropiados. Su apelación fue rechazada, y Richard dejó claro que los días de encubrir conductas indebidas habían terminado. A pesar del progreso, Richard sabía que el camino por delante sería largo. Las conversaciones sobre prejuicios inconscientes y relaciones con la comunidad generaban reacciones diversas, pero él no se dejaba desanimar. Cada pequeña victoria, una recluta alzando la voz, un oficial reflexionando sobre su conducta, era un paso hacia algo más grande. Una mañana Richard asistió a un evento comunitario donde conoció a un niño que se le acercó con timidez. ¿Es cierto que usted es el jefe?, preguntó el niño, con los ojos muy abiertos de admiración. Sí, soy yo, respondió Richard con una sonrisa. Mi papá dice que a la policía no le importamos, dijo el niño casi en un susurro. Richard se agachó para quedar a su altura. No puedo cambiar el pasado, pero te prometo que estamos trabajando para hacer las cosas mejor, dijo con suavidad. Y si algún día necesitas ayuda, ven a buscarme. ¿De acuerdo? El niño asintió, dejando escapar una pequeña sonrisa. Eran momentos como ese los que le recordaban a Richard por qué había aceptado ese cargo. Al final de su primer año, la comisaría aún estaba lejos de ser perfecta, pero sin duda era distinta. Oficiales que no lograron adaptarse se habían ido, reemplazados por reclutas que compartían la visión de Richard de un departamento justo y respetuoso. La comunidad, antes escéptica, comenzaba a notar señales de cambio. Un esfuerzo renovado por reconstruir la confianza y cerrar las brechas. Una noche, Richard estaba de pie en el pasillo principal de la comisaría, observando a los oficiales salir después de sus turnos. Las risas y el compañerismo ahora tenían un tono distinto. Ya no a costa de alguien, sino genuinos e inclusivos. Sabía que siempre habría desafíos por delante, pero por primera vez sentía esperanza. El cambio nunca sería fácil, pero valía cada batalla.